Tenemos otra vez los problemas de la unidad 2. Seguimos en esta resolución. El siguiente va a ser el problema F. Vamos a ver todas las diapositivas. Vamos en la 21. Y entonces empieza así el problema F. Los hornos de microondas pueden tener puntos fríos y calientes debido a las ondas electromagnéticas estacionarias en forma parecida a los nodos y antinodos de ondas estacionarias en la escuela, figura 20.35. Para empezar, este problema, tanto en el cuadernillo como en la guía pedagógica, no tienen una figura asociada. O sea, esa figura 20.35 de alguna parte lo copiaron y lo pegaron, pero no está la figura. Entonces yo quise complementarles con parte de lo que viene en el cuadernillo. Entonces, supongamos, ¿no?, que esta sería eh, la figura de cómo van los nodos y los antinodos en un estado estacionario de lo que es las ondas, ¿no? Y entonces, si lo vemos dentro de un horno de microondas, podemos ver que en los puntos más altos, ahí va a ser los puntos calientes, y los puntos que no, donde no haya nada van a ser los puntos fríos, ¿no? Que es a lo que se refiere. Y aquí va a tener dos incisos, el inciso A y el inciso B. Entonces iniciemos con el inciso A. Mientras mayor sea la distancia entre los puntos fríos, la frecuencia es mayor, la frecuencia es menor, o la frecuencia es independiente de esa distancia. Y la pregunta del millón, ¿por qué? Entonces la siguiente es B. Si el microondas tiene puntos fríos o antinodos, aproximadamente a 5 centímetros, ¿cuál es la frecuencia de las ondas que se usa para cocinar? Lo pregunté mal. ¿Cuál es la frecuencia de las ondas que se usa para cocinar? O sea, suponiendo que yo conozco esta cantidad en centímetros, eso en cuánto me va a representar en hertz. Entonces, tenemos este video que nos va a ayudar a comprender esta parte. De hecho, es un experimento que le dicen así, creo que es un video español, donde le dicen de las lonchitas de queso, pone determinadas cantidades de queso, y lo que hace es que va midiendo lo que es la distancia entre cada punto frío, representando lo que es la longitud de onda, ¿no? Y con esa información lo que hace es que se puede construir a qué frecuencia, con esta fórmula, está trabajando nuestro microondas. Imagínense, o sea, todo esto, todo lo del microondas y su uso viene representado en esta fórmula. O sea, genial, ¿no? O sea, no tenemos que usar otra. Entonces, este mismo experimento viene en esta parte, que también se los voy a compartir aquí en el cuadrito de los datos, eh, abajo. Ambos, tanto el video del experimento como el experimento redactado como proyecto, se los voy a compartir para que ustedes entiendan un poco más sobre cómo se calcula lo que es la longitud de onda con respecto a determinado material que se ponga dentro del horno de microondas. Obviamente esto es sin el plato que gira, de hecho es de las primeras cosas que mencioné en el video, que no se va a poner el plato que gira, que simplemente se van a acomodar de manera lineal para poder medir qué tanto se distribuye el calor en la superficie del material que estamos estudiando. De ahí, yo honestamente preferiría empezar por el inciso B, para que con la información que obtenga en el inciso B, yo pueda responder el inciso A. Suena un poco como al revés, pero pues a mí se me facilitó de esta manera. Entonces el inciso B dice, si el microondas tiene puntos fríos o antinodos, ya vimos que los antinodos, eh, vamos a revisar, los antinodos son los puntos más altos y más bajos, y los nodos son los ceros de la función. Se puede ver de esta manera en forma matemática. Recuerden que soy matemática, por eso le encuentro un poco más de sentido en esa manera. Entonces dice aproximadamente a cada 5 centímetros, o sea, de los puntos más altos, o donde se quema más el quesito, va a ir de una parte a otra cada 5 centímetros. ¿Cuál es la frecuencia de ondas que se usa para cocinar? Entonces, en el video, por ejemplo,
vemos que dice que tiene 12.2 centímetros entre cada lonchita de queso y que le corresponden a 2.450 y esa es la conclusión del problema. Entonces, si nosotros podemos verificar esa información haciendo el despeje de esta fórmula. Recuerden que este está como el denominador, pasa multiplicando y la longitud de onda pasa dividiendo. Y entonces la frecuencia va a quedar determinada por la velocidad de onda entre la longitud de onda. Entonces mi velocidad de la luz queda determinada por este valor, que es aproximadamente 299.792.458 metros por segundo. Y lo que me está pidiendo es que esos 12 centímetros los paso a metros. Y entonces ya puedo cancelar tanto esta unidad de metros como esta y me va a quedar 1 entre segundo. Entonces esa división me da 2.457 megahertz, que es aproximado a lo que son los 2.450 con lo que concluye ese ejercicio. Entonces, si resolvemos el inciso B para 5 centímetros, o sea, utilizando esta misma fórmula, esta misma parte, pero cambiando en lugar de 12, que sean 5, entonces, ¿cuántos megahertz obtengo? O sea, obviamente ya lo sé, ustedes tienen que hacer ese paso, ¿no? Para terminar de hacer el planteo, para terminar de hacer la resolución del inciso B. Y finalmente, y ahora podemos concluir con esta información para resolver el inciso A. Si para 12 centímetros tenemos 2.450 Hz, entonces para 5 centímetros, ¿cuántos Hz estaríamos ocupando? De acuerdo, esto no sería una regla de 3, bueno, tal vez se podría emplear así, pero yo por lo pronto lo resolví utilizando la fórmula, y entonces yo podría determinar aquí cuántos Hz estoy ocupando, y determinar si la frecuencia es mayor, si la frecuencia es menor, o si la frecuencia es independiente de la distancia. O sea, entonces, para poder decir esto, podemos ver que la fórmula, simplemente la fórmula es la que nos va a decir esta información que estamos buscando. Si tomamos que el primer valor del numerador es una constante y vamos a estar variando lo que es el denominador, podemos estar viendo una gráfica de estos datos. Es decir, vamos a estar variando con respecto al denominador y entonces es una función racional la que tendríamos aquí. Tal vez estoy avanzando como 20.000 pasos, pero entendámoslo de esta manera. Si yo tengo un número grande en el numerador, o un número cualquiera, y lo divido entre un número grandote, como, bueno, tomemos como grandote 10, ¿no? Si lo divido entre 10, me va a dar el 0 punto y algo, ¿no? El valor. Pero si yo lo divido entre 100, que sea un número más grande, esto me va a quedar .001, ¿no? Entonces, pensando que ese es 1. Entonces, nos damos cuenta que la relación de la frecuencia con respecto a la velocidad y la longitud de onda va a ser que a mayor longitud de onda, este valor se va a hacer más pequeñito, más pequeñito. Y tengamos una longitud de onda mucho más pequeña, este valor se va a ir haciendo grande, casi infinito, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos decir. Entonces, mientras mayor sea la distancia entre los dos puntos, o sea, estamos tomando en cuenta que este número sería grande, la frecuencia es mayor, la frecuencia es menor, o la frecuencia es independiente. Obviamente no es independiente. Entonces, si esto es muy grande, ¿qué es lo que habíamos dicho que pasa? Y esa es la conclusión de esto. ¿Y por qué? Pues porque tienen una relación inversa, ¿no? Es una relación inversa. Entonces, ese sería el porqué. Pero ahora terminen de hacer esa conclusión sobre este dato. Y con eso podrían resolver el problema G. Pues mucha suerte, chicos. Espero que con este video
les ayude. Si no, si los enredo un poco más, pónganlo en los comentarios y resolvemos dudas en este mismo esquema. Cuídense, nos vemos.